cavidad oral, que son las glándulas salivales. En alguna medida están un poco por afuera de la cavidad oral, pero se pueden considerar como parte de ella. Hay un montón de glándulas salivales en los carrillos. Esas se consideran como glándulas salivales de segunda categoría, o sea, su producción es menor, pero tiene función. Pero las que más llaman la atención son tres, ¿no? Las más grandes, las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. De estas tres, la más grande son las parótidas. Estas están abajo del árbol cigomático. Estas son una glándula que tiene, se va a poner así, una cápsula fibrosa. Recubre toda la glándula una cápsula fibrosa, el tejido conectivo fibroso, si lo quieres poner así. Esa cápsula, supongamos que aquí tenemos a la glándula, la cápsula la envuelve así, pero de aquí mismo mandan tabiques de tejido conectivo, o sea, a ver si me explico. La cápsula fibrosa, el tejido fibroso envuelve a la glándula, pero de esa misma cápsula hay invaginaciones hacia la glándula, para adentro. Esos son esto que nosotros identificamos como, que se lo pongo así más fácil, como los tabiques de tejido conectivo. Esto tiene en esta glándula, en esos tabiques de tejido conectivo hay tejido graso. Eso es lo que más llama la atención y lo que nos permite identificarlo. Las glándulas oríparas estructuralmente son iguales, entonces tenemos que ver más o menos algo que nos oriente. En este caso de la glándula parótida, los tabiques de tejido conectivo con tejido adiposo metido en el tabique es lo que nos indica qué glándula estamos viendo. Esta es la más fácil de identificar. Su secreción es serosa. En esto de la secreción hay que tener claro, cuando uno dice la secreción es serosa, lo que está hablando es que es predominantemente serosa. O sea, la glándula puede tener inclusive un 15% de producción de moco. Aún así se le considera como una glándula serosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es la más grande. Por otra parte, esta es la más famosa. Por alguna razón se inflama cuando uno tiene, se llama parotiditis, otros le dicen paperas, que es el agrandamiento de la glándula parótida. La inflamación, el virus que produce la parotiditis tiene una predilección por esta glándula parótida. Eso es lo que hace que se inflame, y en algunos casos algunas ya no van a aparecer. Esto es en cuanto a esto. La submaxilar vuelve a lo mismo. Tiene también una cápsula fibrosa, tabiques de tejido conectivo. Fíjense, en la única en que los tabiques tienen tejido graso es acá, en la parótida. Aquí tiene tabiques de tejido conectivo sin tejido graso. Y la secreción es mixta, mitad serosa, mitad glucosa. En cuanto a la sublingual, es el más fácil de identificar, no tiene cápsula fibrosa. Y como una contraparte a no tener esa cápsula, tiene los
más grandes tabiques de tejido conectivo. Aquí la secreción es predominantemente mucosa. Entonces, si ven, de alguna manera, nosotros sí podemos identificar qué glándula estamos viendo. Si vemos una glándula que no tiene cápsula, es esta. Este es lo que nos indica. Si por otro lado tenemos una que los tabiques tienen tejido graso, es esta. Entonces, esta se diagnostica por exclusión. No es esta, ni es la otra, entonces es esta. ¿Sí me expliqué o no? Sí, está claro. Las tres tienen células mioepiteliales. Las tres. ¿Esto qué quiere decir? Que para que salga la secreción necesita ser de alguna manera comprimida. Y esa compresión la hacen las células mioepiteliales que responden, ya sabemos, al sistema nervioso autónomo. ¿Sí me explicaron? ¿Se acuerdan? La secreción de saliva está manejada de alguna manera. Por supuesto, las emociones es importante. A veces tenemos una actividad parasimpática que nos seca la boca. Es eso. En otro orden de idea, si estamos con demasiado estrés, producimos más saliva. Eso se le llama cialorrea. Es decir, una cantidad mayor de saliva. Todo esto está manejado por la secreción. Desde luego que también lo podemos hacer mecánicamente. Si nosotros nos metemos un dulce a la boca, pues solo con frotar el dulce hay una mayor secreción. Esa es una estimulación mecánica. ¿Sí me explico? Ahora, si no estamos haciendo nada, la secreción de esto es manejada por el sistema nervioso autónomo. Y para tener una última idea, lo que se produce de saliva en el día es 1 litro. Si nosotros queremos diagnosticar a alguien que tiene cialorrea, hay que medirle la cantidad de saliva. Por el hecho de que esté sacando un poquito más de saliva, no va tanto, hay que medirlo. Y entonces ya llegamos a la conclusión: arriba de 1 litro, cialorrea. ¿Qué se lo pongo? Cialorrea. Normal, 1 litro, un poquito menos. Esto es en cuanto a las glándulas salivales mayores, las 3 grandotas. Pero hay otras que ayudan, que están en los carrillos, que también están abajito de la lengua, se llaman sublinguales, que están un poquito tiradas más para adentro, también producen una cantidad de saliva. ¿Estamos claros en esto? ¿Para qué nos sirve la saliva? La saliva nos sirve para humedecer los labios, eso es lo primero. Permanentemente, por tener la queratina tan delgada, hay que estar mojándose los labios, y eso lo hacemos inconscientemente, no tenemos que andar sacando la lengua, pero inconscientemente estamos humedeciendo. Esa es la primera cosa que hacemos. La segunda cosa es favorecer, ablandar los alimentos, que es la otra función de la saliva. Permitirnos que el bocado que nos metimos en seco, pues sea factible de ser degustado y digerido. Todos estamos claros que si en este momento nos metemos un pedazo de champurrado, hay que esperar que la saliva vaya ablandando. La champurrada nadie se la va a tragar así. Está muy claro. Eso es lo que quiero decir con ablandar los alimentos, y al ablandarlos favorece la degustación del alimento. Otra de las funciones que tiene, eso está en base a lo que contiene la saliva. La saliva tiene algunas cosas, pero lo que tiene en abundancia son células descamadas, leucocitos. Ese es de lo que más vamos a encontrar en la saliva. Cuando uno hace un gramo, por ejemplo, una coloración de gramo de esputo, esto es lo que más le llama la atención a uno. Desde luego que también vamos a encontrar bacterias,
una cavidad abierta. Entonces cualquier germen ingresa a la boca, eso no tenemos mucha selectividad. Y entonces obviamente va acá. Pero dentro de las cosas que nos puede favorecer está la presencia de inmunoglobulina A. Ya. Esta es, ya les expliqué la vez pasada, es la inmunoglobulina de las secreciones. Y la saliva no es la excepción. Entonces tenemos una cantidad de inmunoglobulina A. Y desde luego que debemos tener claro que una cosa es tenerla, así como acá, tiene una inmunoglobulina, eso está claro. La otra cosa es que realmente funcione. Es decir, está ahí para detectar bacterias y hacer complejos antígeno-anticuerpo. Esa es la función de las inmunoglobulinas. Pero debemos tener claro que el tiempo que pasa ese germen en la boca es relativamente corto como para pretender una inmensa secreción de inmunoglobulina que esté atrapando y esté atrapando. Algunos atrapan, algunos no. La otra es que nos la tragamos la inmunoglobulina sin que siquiera haya tenido tiempo de actuar. ¿Sí me explico? Es un contenido real, pero quién sabe que tenga una función muy importante. Igual que una enzima. Esta se llama la amilasa salival. Algunos la identifican con otro nombre, le dicen galina. Esta, obviamente, ya sabemos, solo como el nombre nos dice, actúa sobre los almidones y los vuelve maltosa. Eso ya lo saben ustedes de decir. Este es el mismo punto. ¿Qué tanto pasa el alimento en la boca? Para que tengamos la acción de la amilasa. De ahí, en la lengua, o sobre la lengua, empiece a hacer una degradación de almidones. No parece que haya pasado demasiado tiempo. Por otra parte, a veces deglutimos muy rápido, de tal manera de que ya sabemos que ahí está la amilasa. Esta no la perdemos. Ahora, su acción, quién sabe si de verdad sea lo más necesario en ese lugar. No parece tener mucho tiempo. Lo mismo le pasa a la inmunoglobulina. Sí formará algunos complejos antígeno-anticuerpos, pero en realidad muy pocos. Sí estamos claros en este asunto en cuanto al contenido de lo que tiene la saliva. En base a lo que tiene, pues agregamos sus funciones. Degrada almidones, tiene inmunoglobulina, forma complejos antígeno-anticuerpos. También, si ustedes quieren, agregamos, tiene una función de limpieza en la boca. No tenemos la posibilidad en un momento de cepillarnos, pero la misma saliva va limpiando la boca, para ir deglutiendo lo que se nos puede en residuos. Esto es en cuanto a las glándulas salivales y lo que contienen y lo que pueden hacer. La cantidad de ¿estamos claros en este asunto? Iremos a algo más. En la misma cavidad oral, ya dijimos que lo que más llama la atención, pues es la lengua. Eso es clarísimo. La boca que no quiero bien la lengua. Los dientes también, pero sí nos llama la atención. Es decir, cuando uno abre la boca y hace como baja la lengua, lo que uno mira son dos estructuras, digamos que es la cavidad oral, dos estructuras que están acá. Estas son lo que llamamos amígdalas palatinas. Estas son las más famosas, pero ya sabemos que también hay amígdalas faríngeas, a estas las llamamos adenoides, y también cuando vimos lengua, vimos que están las amígdalas linguales, o sea, hay tres pares de amígdalas. Estas palatinas son
Las amígdalas palatinas, por supuesto, son las más grandes. ¿Qué son? Agregados de tejido linfóide, recubiertos por el epitelio de la cavidad renal. El epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Eso es lo que envuelve al tejido linfóide. Sí, en otras palabras podemos decir que es un órgano linfóide encapsulado. El epitelio le hizo toda la capa. Y como les expliqué con las otras amígdalas, el epitelio se impagina y forma unas depresiones que se llaman tripas. Está muy claro, eso ya lo habíamos hablado cuando subimos la amígdala lingual. Esa es la imagen. Por ser la primera línea de defensa, si hacemos claro dónde están las tales estas amígdalas y dónde pueden estar las amígdalas faríngeas y las amígdalas linguales. La primera línea de defensa son las amígdalas palatinas. Ese es lo que lo está adelante. Atrás están las faríngeas y las linguales. Estas son las que van realmente a obtener la mayor cantidad de gérmenes. Los gérmenes se adhieren a las amígdalas justamente en esas tripas. Donde hizo esa depresión, ahí se acumulan las bacterias. Y la respuesta es ahí mismo. O sea, todos los linfocitos que contienen el tejido linfoide de la amígdala están en ese momento, tienen al antígeno aquí. Y si son linfocitos B, no necesitan gran cosa. Solo es agarrar a la bacteria y empezar a clonarse. ¿Recuerdan eso? Cuando es bacteria en el tejido, no necesita auxilio. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a las amígdalas? Que aumentan de tamaño. ¿Por qué aumentan de tamaño? Porque hay una hiperplasia del tejido linfóide. ¿Qué quiero decir con esto? Un mayor número de elementos celulares. Eso es lo que hace que aumente. Eso es a lo que se le llama amigdalitis. Si desde luego esto nos está sucediendo, tenemos una amigdalitis hoy, nos dan antibióticos, pero a los 15 es otra amigdalitis y volvemos al mismo ciclo. Pues la amigdalectomía, o sea, quitar las amígdalas, es una operación prácticamente indicada. ¿Cuál es la amigdalitis a repetición? Mejor de las amígdalas, porque hace un buen ciclo. Entonces se quedan las bacterias, se inflaman, se quedan las bacterias, se inflaman. Usted no puede estar tomando antibióticos. La tal amigdalectomía, solo para que tengan una idea, porque eso no lo van a ver los hospitales públicos, ya no hacen esa operación. Entonces se hace con un tubito que tiene aquí un alambre, y entonces uno lo mete dentro de la amígdala y lo aprieta y se corta. Eso es la tal amigdalectomía. No necesita ser un Einstein para hacer una S, pero ya no lo van a hacer porque no hacen en los hospitales públicos este tipo de operación. Está muy claro. Es solo para terminar lo de la cavidad con una cosa más. Dijimos que el paladar duro es una estructura que tiene un epitelio escamoso que está queratinizado, porque es donde pega la lengua cada vez que deglutimos. Ese es el paladar duro. Solo tiene el epitelio una pequeña cantidad de lámina propia y por supuesto el cristal anterior. ¿Sí me explico? Por eso es duro. Pero inmediatamente el paladar duro es el paladar blando. Este tiene una característica. Para empezar, el epitelio es no queratinizado. La lengua jamás lo toca. El paladar no lo toca. Pero tiene una buena cantidad de músculo. Entre el epitelio y ahora el mismo periosto hay una buena cantidad de músculo esquelético, músculo estriado. ¿Esto con qué fin? Que cada vez que deglutimos, el paladar blando sube en la cavidad oral, se levanta un poco. ¿Para qué hace? ¿Para qué se levanta con una sola función? Tapar a la nasofaringe para que el alimento no se vaya a meter a la nasofaringe. Esa es la idea del paladar blando, levantarse un poco para evitar, no a la nasofaringe, a la nariz, que el alimento pase directamente a la nariz. Esa es la idea. Tapa, al levantarse tapa la nariz y entonces el alimento no tiene
qué sirve? Porque es móvil el tal paladar blando. Bien, con esto es lo de la cavidad oral. A partir de ahí, si esta es la cavidad oral, evidentemente lo que viene es la faringe, que nosotros estamos siguiendo el camino del alimento, lo que viene es la faringe. Pero la faringe es una estructura que sirve, es común para el sistema respiratorio y para el sistema digestivo, ¿sí? De acuerdo a la necesidad va a ser el epitelio que tenga la faringe. En el caso que nos preocupa, que es el alimento, ya la bucofaringe, esa es un epitelio escamoso, pero no queda realizado. Eso es porque el alimento va a resbalar, La nasofaringe, por el contrario, va a tener el epitelio respiratorio, columnar ciliado con células caliciformes. ¿Sí? ¿Me explico? Esta es la tal faringe, solo es una cuestión donde resbala tanto el aire como los alimentos. ¿Sí estamos claros en ello? Bien. El siguiente paso es el esófago. Pero a partir del esófago hasta el ano hay un arreglo que tiene todo el tubo digestivo que sí vale la pena mencionar. Lo voy a poner acá. Se divide en 4 partes. Lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Estas son las 4 capas que van desde el esófago hasta el ano. Esta es la estructura general del tracto digestivo. Las 4 partes. En cualquier lugar donde hagamos una biopsia del esófago, en cualquier parte del intestino, tenemos que identificar estas 4 partes. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. Las 4 partes. Ahora, ¿qué tiene cada una de ellas? La mucosa tiene, por supuesto, un epitelio. Esto va a variar de acuerdo a las necesidades. Si es un epitelio que va a tener fricción, como en el esófago, es un epitelio escamoso certificado. Si por el contrario lo que necesitamos es una gran producción de moco, vamos a tener un epitelio columnar secretorio. El estómago es el ejemplo que tenemos de esto. Si vamos a necesitar absorber nutrientes, entonces tenemos un epitelio columnar con microvellosidades, en el caso de todo el intestino delgado. Si queremos tener una mayor protección, pues vamos a tener una mayor cantidad de células caliciformes, que son las que van a producir el moco. Si en algún riñón necesitamos más moco todavía, pues van a haber unas glándulas localizadas en la submucosa para producir más. O sea, la parte epitelial de la mucosa es variable de acuerdo a las necesidades del área donde esté el tubo digestivo, así va a ser el epitelio. Pero la mucosa incluye 2 cosas más. Lo que se llama lámina propia. Esto no es más que una capa de tejido conectivo. Vamos a ver. Este sería un epitelio escamoso, digamos el esófago. La capa inmediatamente debajo del epitelio, que es una capa muy pequeña de tejido conectivo, a eso se le llama lámina propia. ¿Estamos claros? Lámina propia. No se puede obviar la lámina propia por una cuestión importantísima. En el tejido conectivo es donde están los vasos sanguíneos. Recuérdense que los epitelios son avasculares, entonces necesitamos una fuente nutricia. Esa es básicamente la función del tejido conectivo de la lámina propia. En esa misma lámina propia nos
encontramos algo que ya habíamos hablado, agregados linfocitarios sin causa. Eso es, aquí a eso se le llama GALT. ¿Se acuerdan que en otro hombre se llamaba PALT? Aquí es tejido linfoide asociado a lo gástrico. Claro, eso están aquí en la lámina propia. ¿Sí me van siguiendo? Y una tercera capa que la vamos a poner acá en medio. Esta es la capa muscular interna, que aquí se le llama muscularis mucosa o la muscular de la mucosa. Esta es una capa de músculo liso que está, ¿me van siguiendo? ¿Para qué vamos a querer el músculo liso ahí? Para que logre contraer al epitelio y vaya formando arrugas. Esa es la idea de tener el músculo liso, la tal muscularis mucosa. A lo que voy. Las tres cosas es lo que corresponde a la mucosa: epitelio, lámina propia y muscularis mucosa o muscular interna, como la quieran llamar. Las tres cosas juntas es lo que conforma la parte mucosa. ¿Sí me expliqué? ¿Estamos claros? ¿Sí me están entendiendo? Que es las tres cosas van para acá. Vamos bien. Evidentemente, abajo de todo esto, pues, está la submucosa. Esto es tejido conectivo. No tenemos que explicarnos mucho. Estas son fibras de colágeno muy visibles, la capa submucosa y colágeno muy gruesa. Aquí vamos a tener también más vasos sanguíneos. O sea, como parte del tejido conectivo tienen que tener ahí. En dos lugares, fíjense bien, en dos lugares. En la submucosa del esófago y en la submucosa del duodeno, en esos dos lugares, submucosa del esófago y submucosa del duodeno, en esa área encontramos glándulas productoras de moco. Fíjense, solo es en dos lugares, en la submucosa del esófago y la del duodeno, no del intestino delgado, del duodeno. Es donde encontramos las glándulas mucosas. Pero tal vez lo que más llame la atención aquí en la capa submucosa es la presencia de algunas neuronas postganglionares que están acá. Como están juntas, se le llama plexo, y aquí se identifica como el plexo de Meissner o el plexo submucoso de Meissner. Esa que está aquí en la submucosa. Ahora tiene un poco de más sentido. ¿Quién le ordenó a la fibra del músculo liso que se contraiga para que arrugue el epitelio y le forme muchas arrugas para favorecer la absorción? Son las terminaciones nerviosas de este plexo. El músculo liso no se pudo contraer solo, necesita esto. Entonces, el plexo submucoso de Meissner cumple esa función. Así vamos entendiendo claramente qué es lo que pasa. Esto es en cuanto a submucosa. Pero abajo de esta submucosa, bueno, ahora sí tenemos una muy buena cantidad de fibras de músculo liso. Esto corresponde a lo que es la muscular externa. La externa es esta de acá. Aquí es dos capas de músculo liso. Una
circular interna y una longitudinal externa. Son dos capas. Si recuerdan, en uretra es al revés, solo para darles recordar. Pero aquí está bien claro, una circular interna y una longitudinal externa. Esta capa muscular tiene también otras terminaciones nerviosas postganglionares que están acá. A este plexo se le llama el plexo de Auerbach. Plexo de Auerbach. Estas son este agregado de neuronas postganglionares aquí en la capa muscular. En medio de las dos capas está el plexo de Auerbach. ¿Estamos claros en ese asunto? Para que nos sirve para dos cosas. Una es para mantener el tono del intestino, o sea, el intestino jamás está colapsado, está a veces no tan abierto, otras veces más abierto, pero en realidad el tubo digestivo siempre está abierto. Eso solo lo podemos lograr a través de este plexo de Auerbach. Cuando decimos que mantiene el tono, es porque hay una semicontracción. Si estamos recordando, el músculo se contrae a todo o nada, pero si está semicontraído, no logró cerrar, es lo que quiere hacer para mantener el tono. ¿Sí me expliqué? Estamos acá. Pero hay otra función que hace el plexo de Auerbach, así que se lo pongo aquí. Una es el tono, la otra es el peristaltismo. Son dos funciones. Esto es, ya tenemos claro, la peristalsis no es más que los movimientos contráctiles que hace el intestino. ¿Para qué tenemos el peristaltismo? Para ir avanzando a los alimentos durante todo el tracto digestivo. Estamos claros en este asunto. Esa es la otra función que hace el plexo de Auerbach. Hay una enfermedad, eso se lo menciono, es la enfermedad de Hirschsprung. Esa ocasionalmente la van a ver cuando tengan cirugía pediátrica. Uno nace en un segmento del intestino, no hay plexo de Auerbach. Y entonces viene la peristalsis hasta que llega a un pedazo donde no puede seguir, porque no tiene inervación ahí. Y entonces esto viene para acá, viene para acá, viene para acá, pero aquí no sigue. Entonces se empieza a inflar el abdomen. Este es una emergencia, te lo van a ver en una recién nacido que tiene 24 horas de haber nacido, y usted empieza a notar que aumenta desproporcionadamente el abdomen, porque aquí viene la peristalsis, pero sí, entonces ¿qué va a pasar? Al final se empieza a distender el intestino. Esa enfermedad de Hirschsprung, cuando tengan cirugía pediátrica, no es raro que tengan un caso de eso para estar operando eso. O sea, sí tenemos a veces problemas con el plexo de Auerbach. Y la cuarta capa es la capa serosa. Todas las vísceras abdominales, toda la víscera, tiene una capa serosa. Por eso cuando usted ve una cirugía, aún cuando hace una necropsia, usted ve que todo en la parte abdominal brilla. El hígado es brillante, el vaso es brillante, los riñones son brillantes, por supuesto el estómago y los intestinos son brillantes. ¿Por qué? Porque es serosa. La serosa no es más que células mesoteliales. Entonces se cubren todas las vísceras abdominales que están cubiertas por células mesoteliales. Eso es lo que llamamos serosa. ¿Estamos claros en este asunto? En alguna área muy específica, una parte del esófago, además no tiene serosa, tiene adventicia, para estar mejor agarrado a los.
estamos claros